Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Muy buenos días, estimados alumnos de segundo y secundaria. Estamos a punto de empezar la semana número 6 en el área de geografía. Se le pide, por favor, las indicaciones, escribir su nombre y apellido completo en el chat. Muy buenos días. Escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Y se les pide también activar el tema de su audio. Vamos a observar los siguientes videos que nos van a ayudar al desarrollo de la sesión del día de hoy. Se le pide también tener a la mano su cuaderno de geografía, tener la lectura que hemos trabajado en la última semana, tener su lapicero, es lo que se pide. Muy bien, vamos a empezar con observación de este video. Vamos a compartir el audio y atención, por favor. Hola, mi nombre es Carlos Posada y esto es Consultorio de Negocios. En esta ocasión vamos a hablar de los efectos del COVID-19 en el comercio exterior. Como ustedes saben, el Perú es un país integrado al mundo, sin embargo no es ajeno a que las relaciones comerciales tengan algún tipo de restricción o algún tipo de problema tanto en exportación como en importación. A la fecha, el Perú ha mantenido una corriente de importación relativamente estable, sin embargo hemos visto en algunos casos ciertas restricciones que han podido generar demoras en el retiro de cargas. Como ustedes saben, el gobierno ha establecido una cuarentena que aplica a las personas, sin embargo, los mecanismos de carga, importación y exportación no están restringidos, salvo algunas operaciones que deben contar con permisos y ciertas autorizaciones para su debido desempeño. Es importante entender que esta cuarentena implica que todos aportemos un poco, nos ajustemos el cinturón y sepamos que van a haber ciertas restricciones y demoras en el movimiento de carga. Sin embargo, debemos ser conscientes que la carga también es necesaria para poder abastecer a la población. En cuanto a importaciones, hemos podido ver que en algunos casos ha habido un crecimiento, irónicamente ante esta coyuntura, por lo menos hasta estos meses, enero y febrero, básicamente desde China y básicamente desde la Unión Europea. A pesar de que se ha visto una pequeña disminución de los flujos que inicialmente íbamos a tener este año. Estados Unidos también con tasas de crecimiento de 4.4, China, como señalé, 4.87 y la Unión Europea, si bien ha tenido una disminución de 9.47, se esperaba que esta fuese mayor. En el caso de las exportaciones sí vemos cierta demora y cierta baja en el crecimiento de las mismas en comparación del año pasado. Vemos que las exportaciones peruanas a China han tenido una disminución de 17%, en el caso de Estados Unidos 6% y en el caso de la Unión Europea de 23%. Los sectores probablemente más afectados están relacionados a la agroexportación y sobre todo a la pesca. La harina de pescado se ha visto grandemente afectada y también sin duda la parte de las exportaciones mineras, ¿no? Hacia China han tenido también una caída mencionada del 17%. Estamos seguros que esta situación va a pasar tarde o temprano. Tenemos que apoyar todos este tipo de regulaciones que el gobierno ha establecido y sobre todo debemos ser conscientes que si bien tenemos que estar en nuestros domicilios y en nuestras casas, la parte de carga, la parte de comercio exterior no debe parar. Tenemos que ver medidas que protejan a las empresas sin que esto implique salir de los estándares que el gobierno ha establecido para poder luchar contra esta epidemia. Por ello, creemos que deben también establecerse medidas para que se facilite el movimiento de carga, sobre todo de todas las empresas que deban retirar carga hacia sus almacenes. Si bien es cierto, hay productos que no se pueden comercializar ni producir, el hecho de mantenerlos en puerto lo único que hace es tuburizar los puertos y sobre todo evitar que otras mercancías que deben fluir puedan hacerlo en los puertos. Trabajemos para que esto sea así. Y la vía aérea también, si bien es cierto el aeropuerto está cerrado, busquemos que el aeropuerto para temas de carga no tenga ningún tipo de demora, acompañado de los procesos que aduana hace. Y finalmente, en nuestras exportaciones, agroexportaciones y pesca, logremos que nuestras entidades puedan lograr protocolos sanitarios que puedan ser aceptados y documentación, sobre todo enviada por vía electrónica, en una coyuntura donde el movimiento documental también ha sufrido demoras. Esperemos que esto se mejore en los próximos meses, seamos positivos, apoyemos al gobierno y les deseamos lo mejor para cada una de sus familias y sus empresas. Muchas gracias. Muy bien, el primer video entonces llega gracias a Gestión, que es un diario muy conocido en el Perú, que habla sobre economía, y nos da un balance general de lo que ha pasado en relación al impacto. Pregunta, el primer video está hablando básicamente de qué actividad económica. Castro, te escuchamos. Del comercio. Muy bien, ¿no, profesor? Entonces, estamos hablando básicamente del comercio.
El primer video menciona una de las actividades más importantes, que es el comercio. Y dentro de lo que menciona el primer video, que es el comercio, hace una relación de cómo ha sido el impacto de esta actividad. ¿Con qué? ¿Con qué suceso? ¿Qué ha pasado en el Perú y en el mundo que ha impactado en esta actividad? Cubas, te escuchamos. Del COVID-19. Claro, ¿no? El analista, la persona que hace esta exposición o esta muestra de datos, habla de esta relación que existe entre el COVID-19 y el comercio, ¿no? Este impacto, de qué manera se ha dado y cómo ha podido. ¿Tú crees? O bueno, tú crees no. A raíz de haber escuchado y observado las cifras, ¿ha habido un impacto positivo o negativo en cuanto al comercio en el Perú? Ramos, te escuchamos. Negativo porque ha disminuido. Claro, obviamente, ¿no? Ahí se muestra claramente las cifras en rojo, tanto en importación como exportación. La situación no ha sido tan buena y en realidad es algo general. Es algo no solamente del Perú, sino es algo de Latinoamérica y también del mundo, ¿no? El COVID a muchos y a muchas empresas en realidad les ha agarrado en una situación bastante complicada. Nadie se esperaba que este virus no solamente genere muerte o mortalidad de muchas personas alrededor del mundo, y no solamente genere zozobra porque la ciencia no estaba preparada, al menos para reaccionar con una pastilla o una vacuna, o de repente un jarabe, como uno tiene la idea, simplemente que en casos como países del Perú, el tema económico se ha visto afectado, desde el gran empresario hasta el pequeño empresario. Pero también hay unas cifras que nos menciona el analista y nos da a entender de que el Perú tiene básicamente tres destinos. ¿Cuáles son los lugares a donde siempre se exporta o importa, según lo que hemos visto? Gabriela Núñez. Europa, Estados Unidos y China. Claro, ¿no? Son los tres destinos turísticos. Entonces, un poco estamos conociendo también cuál es o cuáles son los flujos económicos del Perú. No solamente como uno tiene la idea, me voy al mercado Huamantanga, al mercado de otras regiones y ya, no, así tampoco es, sino que un comercio internacional nos abre las puertas también a estos países, Estados Unidos, China y la Unión Europea, que engloba una cantidad de países, ¿no? Francia, España, etc. Entonces, esto es en realidad parte de lo que se llama hoy día la globalización, ¿no? El comercio es una actividad que globaliza, que genera competencia, y la competencia siempre es bueno, porque permite alcanzar excelencia y productividad, ¿no? Bueno, esto es la primera parte. Vamos a seguir analizando. Aquellos educandos que han ingresado recién, les pido por favor que escriban su nombre y apellido completo en el chat para no colocarle falta. Vamos a seguir con el siguiente video. La pandemia de la COVID-19 ha obligado que decenas de personas salgan a trabajar a las calles poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Solo en Huancayo, el comercio informal desde el mes de junio hasta agosto se incrementó en un 80%. Hasta el año pasado, la cifra de comerciantes informales era de 6.000 personas, las mismas que ejercían este oficio en 3 diferentes calles de la Incontrastable. Tenemos un 120% de incremento en el comercio ambulatorio. Se han tomado calles que antes no estaban dadas para lo que es esta actividad. Han aparecido rubros que no deberían permanecer, por ejemplo, lo que es mascarillas, guantes, sistemas de protección que lógicamente en tiempos normales no estaban habilitados. El negocio de ropa, zapatos, lo que son enseres menores también están poblando la ciudad de Huancayo, incluso hasta detergentes ya por alta gama están circulando, y la verdad es que esto es producto justamente de la etapa que estamos viendo de recesión económica. Aunque no lo quiere reconocer el gobierno central, hay mucha gente que se está muriendo de hambre y mucha gente que ha visto que sus negocios están siendo fraccionados, repartidos. Por ejemplo, los restaurantes. Lo que manejaba mozos, cocineros, ahora se ha reducido a 2 o 3 personas por cada restaurante, y se están volviendo negocios familiares. La masa que antes trabajaba dentro de este giro está teniendo que buscar formas de vida y se ampara en el comercio ambulatorio. Lógicamente esto está creando un sistema de
de comercio que está invadiendo más calles en la ciudad y lo único que nos queda como municipio es tratar de controlarlos, darles horarios de trabajo, zonas liberadas, con tal de que en la mañana desocupen estas zonas, la gente vaya a los mercados, incide en los centros comerciales de mañana seguro y en la tarde ejerzan un comercio también por horarios, 2 o 3 horas hábiles para que puedan expender sus productos, de ese modo ganar un poco de pan para sus casas. El Jirón Ica, Jirón Cajamarca y Avenida Ferrocarril eran las zonas ocupadas por el comercio informal. Pero para agosto de este año, esta cifra se duplicó, llegando a ascender a 12.000 comerciantes informales, trayendo como consecuencia el aumento del comercio ambulatorio en los jirones Piura, Tarapacá, Avenida Huancavelica, Calle Real, etc. Hablando en números, hasta el mes de junio teníamos centralizados más de 6.000 personas dentro de la zona más comercial de Huancayo. Entonces, ahorita estamos hablando de más de 12.000 personas que están inscritos en las zonas anexas al circuito económico de Huancayo. Es decir, que antes tan solo se preocupaban por Ica, por Ferrocarril, por Cajamarca. Ahora están las calles Piura, Huánuco, Tarapacá, están llegando a Copilla, están llegando a Jacinto Ibarra, están llegando a Real, están llegando a Huancavelica, los comercios que ya están empezando a hacer de manera masiva. Y eso sin considerar que muchos de los negocios que nosotros como municipio hemos aperturado, que son centros comerciales donde también hay llamadores, vendedores, jaladores, hemos apertura en forma responsable gracias al sistema de producción, y que muchos de estos comerciantes han vuelto a sus establecimientos comerciales. Pero estamos viendo una realidad en la cual mucha población, incluso los agricultores que no tienen un espacio de venta para sus productos agrícolas, están viniendo a la ciudad a poder ser ambulantes y expender sus productos de primera necesidad. Eso quiere decir que el comercio informal en las calles aumentó en un 120%. Si antes solo se usaban 3 calles para el comercio informal, ahora se usan más de 8 calles para ejercer este oficio, con el único fin de no pasar hambre. Antes, ¿a qué se dedicaba antes de...? Yo tenía mis juegos recreativos infantiles, pero ahora porque ya no me dejan trabajar con mis juegos, por eso me he dedicado a vender mascarillas. O sea, usted antes asistía a las fiestas, sí, todas las fiestas, saltarines, todo eso. Sí. Y ahora me dedico a vender mascarillas que puedo hacer por los hijos más que nada. Antes, ¿a qué se dedicaba usted, mamita? Yo trabajaba ayudando a vender ropa, pero como han menorado personales ya no trabajo ya. Allá, o sea, porque ahora no hay mucha venta, ¿no? Para contratar personal. ¿Cuánto tiempo usted trabajaba vendiendo ropa? Casi 3 años he trabajado. 3 años. Sí. ¿Le ha chocado entonces cuando le han despedido o le han retirado? Sí. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías para ganar un centavo? Antes vendía medicina, papá. En las empresas vendía medicina. Ahora ya no. ¿Ahora qué haces? Estamos vendiendo la mascarilla de Huancayo. Claro. El comercio informal en Huancayo aumenta el riesgo de contagio, pero como dicen muchas personas que ejercen esta labor, si no me mata el virus, me va a matar el hambre. Muy bien, eso también es un video que ya gracias a Exitosa, que es obviamente un medio de información y comunicación. Bueno, parte de las cosas que menciona también eso es la otra cara de la moneda, ¿no? Hemos visto el comercio, cómo afecta al Estado, a las empresas a nivel macro, pero hemos visto también el comercio cómo afecta a una pequeña ciudad como Huancayo. Vamos por partes. ¿Huancayo se encuentra en qué departamento del Perú? Levanta la mano. ¿Huancayo se encuentra en qué departamento del Perú? Esa es la pregunta. Cubas, te escuchamos. Junín. Claro, muy bien. Huancayo es una ciudad del departamento de Junín, conocido como la Incontrastable, ¿no? Tal como se mencionaba. Y esta ciudad, que ha sido muy próspera siempre por su cercanía al Valle del Mantaro, que es uno de los pocos valles de la sierra que genera una agricultura intensiva, ¿no? Y eso ya lo vimos en clases pasadas.
Entonces, este Valle del Mantaro, en épocas normales, era la despensa de Lima y de gran parte del Perú. Los cultivos como la papa, habas, llegaban. Además, la zona estaba llena de pequeños microempresarios ligados al rubro turístico y al rubro gastronómico, ¿no? Era muy normal ir por la ruta de la carretera central y llegar a esta zona y encontrar, pues, locales vernaculares que funcionaban mayormente los fines de semana y también restaurantes. Sin embargo, vemos que la pandemia los ha golpeado. Algunas de las cosas que hemos escuchado en este video es que ha aumentado qué tipo de comercio. Levante la mano. Ramos, te escuchamos. Informal. Claro, y ha habido un aumento del comercio informal, ¿no? Profesor, ¿y qué es el comercio informal? ¿Está prohibido? No, no es que esté prohibido, sino que es un comercio que en teoría no es el adecuado, porque no tiene un local, no cuenta con una infraestructura, no cuenta de repente con un registro en la SUNAT, los trabajadores no tienen de repente acceso a beneficios laborales en su mayoría, no hay una tributación de repente por parte de este comercio al Estado. Entonces es todo un tema. Bueno, este comercio informal ha aumentado, básicamente el comercio ambulatorio. El comercio ambulatorio es que la gente ve en la calle una forma de ganar dinero del día a día. Entonces, la pregunta es, según el video, ¿qué productos se han empezado a vender en la calle? Núñez, te escuchamos. Las mascarillas. Claro, ¿no? Y no solamente es en Huancayo. Profesor, los guantes. Profesor, ¿puedo responder? Claro, claro. Los guantes, el ACE, cosas para que cuando entres a un mercado no tengas, te lo compres ahí por fuera, antes de entrar. Claro, claro, han habido un aumento de diferentes productos, ¿no? Mascarillas, detergentes, alcohol, y eso no es solamente es en Huancayo, ¿ah? Eso también es en diferentes partes de Lima, ¿no? De repente tú, por tu zona, Puente Piedra, Ancón, Zapayal, Pachacute, Colaya, Pro, Comas, Caraballo, donde tú vivas, de repente has visto también este aumento del comercio ambulatorio y se hace muy usual que el ciudadano empiece a vender mascarillas, alcohol, una forma de repente de llevar algo de dinero porque muchos han perdido su trabajo, es lo que menciona. Bueno, que una de las cosas también que ha mencionado es que el comercio informal ha aumentado en cifras. ¿Cuánto es el número que ha aumentado? Connie Gamboa Honorio. Un 20%. No. Castro. 120%. Claro, ha habido un aumento de un 120%, que más o menos equivale a unos 12.000 comerciantes del tipo informal, ¿no? Muy bien, Castro. Entonces, profesor, todo un tema lo que ha generado la pandemia en Huancayo, y no solamente en Huancayo, probablemente en diferentes partes del Perú también, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente video. Informes RPP. El aislamiento social obligatorio ha impulsado la compra de diversos productos a través de Internet, sumando más de 700 millones de soles en ventas, según la SUNAT. Y las cifras seguirían subiendo. El gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Lima, Jaime Montenegro, explica las proyecciones. En el 2019 se realizaron transacciones por los 2.800 millones de dólares y se proyectaba un crecimiento del 10% para este 2020, y lo que no va a ser así, porque el comercio electrónico crece tanto en esta cuarentena que los montos que se transaccionen a través del e-commerce al final del año 2020 deben evidenciar un crecimiento cercano al 100% con respecto a lo que se transaccionó en el 2019. Sin embargo, no todo ha sido positivo en el sector de ventas online. De acuerdo con Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi, durante la pandemia se han recibido más de 6.000 reclamos vinculados a comercio electrónico. Desgraciadamente, en estos casos, aparentemente no ha habido esa evaluación de riesgo, una gestión de riesgo a la interna, y se han generado temas de demoras en las entregas, no entregas de los productos, cancelaciones sin aviso al consumidor, cargos que no han sido aceptados por el consumidor. De ser el caso que la empresa no cumplió y no llega a un acuerdo, el consumidor tiene válidamente el derecho de exigir la devolución de su dinero.
Para evitar los riesgos y la insatisfacción de los clientes al momento de comprar por Internet, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, nos brinda algunas recomendaciones. Aconsejarles que usted evalúe sus prioridades. ¿Realmente necesita ese producto en este momento? Cuando vaya a contratar, elija empresas que de preferencia estén domiciliadas en el Perú. En tercer lugar, verifique los términos y condiciones, particularmente lo referido a los plazos de entrega. En cuarto lugar, todo proveedor virtual tiene que tener un libro de reclamaciones virtual. Finalmente, revise de inmediato el producto, no espere mucho. Tenga en cuenta que para presentar una queja puede usar la plataforma Reclama Virtual o llamar al 224 77 77, línea de atención al ciudadano de Indecopi. Las sanciones a las empresas que incumplan con sus clientes pueden ir desde una amonestación hasta una multa de 450 UITs, es decir, 1.935.000 soles. Muy bien, ahí se puede observar el video que básicamente nos menciona también otra cara de la moneda. ¿De qué tipo de comercio habla el video? Connie Gamboa. Comercio electrónico. Claro, profesor, nos está hablando básicamente del comercio electrónico, ¿no? Que es algo cotidiano en estas épocas o en estos meses. Y fue mucho más cotidiano el año pasado, cuando todavía no había ni siquiera la vacunación y la gente y el ciudadano tenía miedo de ir a un mercado, tenía miedo que estar en contacto con muchas personas. Entonces se hizo bastante común el comprar por internet, ¿no? El comprar por internet, el famoso delivery. Ahora pregunta, según lo que hemos escuchado en el video, el comercio electrónico, ¿a cuánto ha aumentado aproximadamente? ¿O en cuánto va a aumentar, no? Núñez. A casi un 100%. Claro, casi un 100%, ¿no? Si se compara con lo que se vio en el 2019. Ahora, si bien esto es aparentemente maravilloso para la gente que vende de manera online y también beneficia a la población que de repente teme el contacto directo, pero también esto tiene sus riesgos, ¿no? Como mencionaba. Pregunta, ¿cómo se llama el organismo que protege al consumidor, según el video? Castro. Indecopi. Ya, Indecopi es uno de los organismos que protege al consumidor, ¿no? Pero también hay otro organismo que mencionaban en el video, ¿no? Ligado también al tema del consumidor, la venta y la compra. A ver, Rubí Bueno. UIT. No, Núñez. ASPEC. Claro, ASPEC, ¿no? ASPEC es el otro organismo, es una asociación peruana, básicamente, de consumidores y usuarios, ¿no? Que tiene que ir de la mano con Indecopi, obviamente. Y Crisólogo, que es el gerente, mencionaba y daba algunas recomendaciones porque podríamos caer, ¿no? Ustedes, porque obviamente de repente los padres pueden comprar en virtual, pueden caer en un tema de estafa o en un tema también, profesor, de engaño, ¿no? Estas plataformas no todas tienen formas seguras de venta. Entonces daba algunas recomendaciones como el tema del famoso libro de reclamaciones, ¿no? Que cuando alguien lo vende virtual debe también emplearlo. Bueno, en suma, hemos visto tres aspectos de lo que vamos a trabajar el día de hoy, porque no todo puede ser teoría, pues también hay que ver de la parte real, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y más en esta época de pandemia. Bueno, a partir de lo visto, tenemos acá la pregunta. ¿A qué actividad se refiere? Levanta tu manito. En conclusión, viendo los tres videos. Núñez. Al comercio. Básicamente, profesor, vamos a hablar del comercio. Nosotros en esta sesión vamos a hablar del comercio. A ver, ¿quiénes son los conectados entonces? Tenemos por acá a ver, están en clase Rubí Esmeralda Rojas, Cuba Chávez, Cielo Gabriela, Lupita Paredes, Carla Sofía, Kenneth Príncipe, Pamela Briceño, Maricielo Ramos, Cristina Marisol, Connie Gamboa, Brisel Bajonero, Estefano Castro, Rosa Zulema, Milady Calderón, Gabriela Campomanes, Kenny Sarmiento. Son los conectados en la sesión del día de hoy. Bueno, efectivamente, no vamos a hablar, ya estamos hablando del comercio. Hemos visto los indicadores de cómo ha sido a nivel macro, hemos visto cómo ha golpeado a las pequeñas ciudades, a las familias,
y hemos visto una novedad, entre comillas, aunque ya existía, pero quizás su demanda era poca, que es el tema del comercio electrónico. Entonces, para entrar un poco ya a la parte teórica, tenemos lo siguiente. Título de la clase, Comercio en el Perú. No olvides que los productos y las evidencias se envían a este correo, sociales segundo 7. Y si por algún momento no se puede, por alguna, de repente, profesor, problema de red o con el correo, tienes la opción de enviarlo por WhatsApp al 910-866-966. Envía ese número. He visto que han estado enviando otros números. Envía este, por favor, si no se te va a hacer un poco complicado para revisarte. Entonces tenemos acá sociales segundo 7 y el WhatsApp 910-866 y 966. Recomendación, fíjate bien el número y el correo porque me han estado enviando tareas de biología, de química, ¿no? Tengan cuidado en esa parte. Muy bien, tenemos el título de la clase, el comercio en el Perú. A partir de ese título, entonces, tenemos acá lo siguiente. El sector terciario. Pregunta, en el sector terciario, ¿qué tipo de actividades encontramos? Levanta la mano. En el sector terciario de la economía, ¿qué tipo de actividades encontramos? Ya hemos visto esto de los sectores en clases pasadas. Además, hicimos un cuadro una vez de los sectores. O sea que eso está en tu cuaderno. Ramos, te escuchamos, Mari. Transporte, comercio y turismo. Claro, ¿no? Muy bien. Encontramos el transporte, el comercio y obviamente el turismo, ¿no? En el sector terciario. Entonces, profesor, a partir de ese título, tenemos también acá lo siguiente. Una de las actividades, como bien ha mencionado Mari Ramos, del sector terciario, es el comercio, ¿no? Y el comercio, profesor, es una actividad ¿de qué tipo? Levanta la mano. ¿Qué tipo de actividad es el comercio? Pertenece al sector terciario, pero ¿qué tipo de actividad sería? Mari Ramos. Interno y externo. No, esas son las formas de hacer comercio. Connie Gamboa. Actividad económica. Obviamente es económica, pero dentro de esa actividad económica tiene un nombre especial. Por ejemplo, la agricultura era una actividad productiva. Por ejemplo, la pesca era extractiva. ¿El comercio qué tipo de actividad es? Cielo Gabriela. ¿Socioeconómica? No. Tiene un nombre, está en tu cuaderno. Ya lo hemos visto en una de las clases, hemos hecho un cuadro y ahí está. Mari Ramos. Distributiva. A ver, vamos a ver si Mari Ramos tiene razón. Muy bien, Mari, excelente. Es una actividad distributiva. El comercio, profesor, es una actividad distributiva porque permite trasladar alguna mercancía, alguna mercadería desde un punto hacia otro, ¿no? Es algo bien sencillo el tema del comercio para entenderlo, ¿no? Y entonces en el comercio, y además el comercio es una actividad que históricamente ha estado ligado a los inicios de la ciudad. Cuando se desarrolla una ciudad, una civilización, el comercio hace su aparición, ¿no? Porque se dieron cuenta que no todas las aldeas en un inicio y luego no todas las ciudades tenían la misma producción. Por ejemplo, habían aldeas que podían estar muy bien en cuanto a la agricultura, pero les faltaba carne porque no eran pastores, o les faltaba pescado porque no eran pescadores. Y para poder llevar o para poder tener acceso a ese producto, empezaron a realizar una forma incipiente de comercio. La pregunta es, ¿cómo se llama aquella forma incipiente de comercio en la que yo cambio un producto por otro? Cielo Gabriela. ¿Trueque? Claro, ¿no? El famoso trueque. Es una forma incipiente de comercio, donde yo voy a cambiar un producto por otro, ¿no? O sea, profesor, si yo tengo de repente pescado y me falta maíz, bueno, yo llevo mi pescado y pido maíz, y viceversa, ¿no? Ahora, en el trueque, inicialmente, en la época del Neolítico, en la prehistoria, no necesitaba que se use moneda, no era necesario el uso de moneda, ¿no? Simplemente era producto por producto. Posteriormente, esta actividad se va a desarrollar tanto que se van a emplear elementos como la rueda para las carretas, para llevar la mercadería, se van a emplear los dromedarios y camellos en el oriente, se va a emplear el caballo, en América se emplea la llama, la alpaca, entonces esto se masifica, ¿no?
Y obviamente cuando aparece la moneda asume una mayor formalidad del caso. Entonces, por ejemplo, una de las civilizaciones que se dedicaban al comercio eran los fenicios en la época antigua, ¿no? Los fenicios es la civilización más comercial que hemos tenido a nivel de la historia universal, porque en el Perú también hemos tenido una cultura que desarrolló el comercio. Todas desarrollaron el comercio en sí, pero hubo una que se especializó. Tanto es así que se llama la cultura del comercio triangular, porque esa cultura está ubicada en la costa y se iba hacia el norte, hacia las costas de Ecuador, y luego se iba hacia el altiplano, hacia la Puna, ¿no? Eso es un triángulo. Era la cultura chincha, ¿no? Los chinchas eran grandes mercaderes. Entonces el comercio es una actividad distributiva porque está ligada justamente a este intercambio, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el comercio tal como aparece en la pantalla? Consiste en el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Un bien es una mercadería que uno va a utilizar para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si yo tengo hambre, requiero un bien, requiero leche, requiero huevos, requiero queso, requiero pan, requiero de repente aceituna, mermelada, jamonada, jamón, lo que yo desee, ¿no? Entonces requiero ese bien para poder satisfacer mi necesidad, que es el hambre. Pero también un servicio, ¿no? De repente yo requiero el servicio de un gasfitero. Señor gasfitero, venga. Requiero el servicio de un electricista. Requiero el servicio de un odontólogo, de un abogado, de un taxi, ¿no? Entonces, el comercio está presente en todos lados. Por eso es una actividad que básicamente permite la comunicación y la globalización también. Y eso se puede ver ahora en el Perú, ¿no? En muchos aspectos tenemos el comercio a nivel macro entre Perú y Brasil y Colombia y China y Estados Unidos, comercio internacional, pero también tenemos un comercio local, ¿no? El que normalmente se da en tu comunidad, un mercadito, una tienda, un puesto, ¿no? Y ahí dentro de ese comercio local tenemos el formal y el informal, ¿no? Y bueno, hay variedad y gama, pues, y ahora hay el comercio electrónico, los aplicativos, el delivery y todo eso. Bueno, ¿qué más? Profesor, el comercio entonces sí es una actividad distributiva, ahí tenemos una imagen, puede ser un comercio interno, ¿no? Puede ser un comercio ligado a satisfacer las necesidades de una comunidad, de un país, de una población, ¿no? Por ejemplo, profesor, una gran cantidad de cosas que se producen en el Perú tienen que abastecer, obviamente, a la población peruana. Y en algunos casos se empieza a vender al extranjero, ¿no? Profesor, ¿cómo se llama cuando se vende al extranjero? Cuando el Estado empieza a vender al extranjero lleva un nombre. ¿Cómo se llama eso? Dentro del comercio. Castro, te escuchamos. ¿Exportación? Muy bien, la exportación. Cuando dentro de la actividad comercial el Estado empieza a vender al extranjero, se llama exportar, ¿no? Y para exportar se requieren tener algunas características. El producto debe ser de gran calidad, debe pasar por controles sanitarios, debe tener demanda, sobre todo en el extranjero, ¿no? En el extranjero deben querer consumir ese producto. Pero una característica del comercio es que tiene que ser también interno, abastecer a los nacionales, abastecer, profesor, a la población. Recuerda que la Constitución Política del Perú dice que el fin supremo del Estado es la protección de la persona humana. Y para que exista la persona humana hay que alimentarla, pues, ¿no? Es importante eso. Si no, entraríamos a un tema de escasez y eso generaría un problema como el que se ve en algunos países, tipo Venezuela. Bueno, entonces, profesor, tenemos también la parte externa. Cuando hay empresas ligadas al rubro alimentario, al rubro, profesor, minero, al rubro pesquero, que empiezan a abrirse puertas al mundo, ¿no? Por ejemplo, esta empresa Cola Real, de origen ayacuchano, empieza a vender productos, sus gaseosas, a otras partes. Y es interesante porque compite con empresas como la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para citar uno. Renzo Costa de los Cueros empieza a exportar también al mundo. Entonces, y así podríamos mencionar muchos otros ejemplos. Entonces, es importante entender que el comercio es una actividad distributiva que puede ser interna o externa, y que básicamente consiste en el intercambio de bienes y servicios. Pero no solamente debe quedar ahí. También tenemos acá lo siguiente.
El comercio en el Perú se encuentra regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? MINCETUR. Recuerda, el comercio en el Perú se encuentra regulado por el MINCETUR. ¿Y qué es el MINCETUR? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Recuerda que el Estado, en este caso, se encuentra representado en un gobierno, el gobierno central, que es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo está conformado por el presidente, el primer ministro y su gabinete ministerial, que es su consejo de ministros. Entonces, el presidente designa la confianza a su primer ministro y este primer ministro, según la constitución política, es el que elige a su gabinete, es el que elige a los que van a desempeñar los cargos en los diferentes ministerios. Entonces, la pregunta va para ti. Actualmente, ¿quién es el ministro del Comercio del MINCETUR? Estefano Castro, te escuchamos. ¿Alguien más por ahí en todo caso? Mano levantada. ¿Quién es el ministro actual del comercio en el Perú? Del MINCETUR, básicamente. Cielo Gabriela. Claudia Cornejo. A ver, vamos a ver. Muy bien, la ministra Claudia Cornejo. Ella es actualmente la encargada, profesor, del rubro del MINCETUR, ¿no? ¿Y es elegida por quién? ¿Por el pueblo? No, no es elegida por nosotros. Es elegida, o mejor dicho, ¿no? Es propuesta por el primer ministro, ¿no? Que es la atribución que recibe el jefe del ministerio, o llamado también en algunos casos el premier, Claudia Cornejo. Me parece que ella estudió en el extranjero, es bachiller es politóloga, me parece, y bueno, actualmente tiene un cargo muy importante como es el comercio, ligado a rubros como la agricultura y la economía, obviamente. Bueno, a partir de eso tenemos acá lo siguiente. Profesor, el comercio también lo podemos entender de distintas formas, como por ejemplo a nivel de exportación. Entonces, cuando uno habla de exportación, tiene que hacer referencia a todas las ventas que realiza un país, ¿no? La exportación es eso, es la cantidad de ventas que realizamos a un determinado país. Y como bien dice o ha dicho el video, nosotros vendemos mucho a 3 países. ¿Cuáles eran esos 3 países? Mari Ramos. China, Europa y Estados Unidos. Claro, China, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Es mayormente nuestro destino de venta, ¿no? De venta, pero también de compra, ¿no? Y vamos a ver la otra parte. Bueno, es las ventas que realiza un país. Exportación son las ventas, todo lo que el Perú vende. Y cuando uno vende o cuando uno exporta, produce lo siguiente, o ocasiona lo siguiente, ¿no? El hecho de vender excedentes a un país te va a generar obviamente un aumento de la producción. Si, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a vender arándanos, voy a requerir mayor producción de arándanos, porque el mercado internacional me pide arándanos y como yo quiero ganar más dinero, voy a generar mayor producción, debo contratar mayor cantidad de campesinos o agricultores u obreros, debo comprar mejores máquinas, debo tener de repente mejores tierras y todo un tema. Aumenta la producción en todos los sentidos, ¿no? Y eso obviamente va a generar riqueza, pues, ¿no? Las empresas que exportan generan riqueza y esto a su vez genera divisa, que es una moneda extranjera que va generando una empresa o el Estado por un tema de exportación. Divisas, monedas extranjeras que se convierten en parte de nuestra reserva, ¿no? Recuerden, cuando uno vende al mundo, no le vende en soles, ¿ah? Estados Unidos no le va a pagar al Perú en soles, ¿no? Le paga en dólares. China le paga en yuan, ¿no? Y la Unión Europea en euro. Entonces generamos o vamos atesorando mayor cantidad de divisas, ¿no? Moneda extranjera, definitivamente, ¿no? Entonces esa moneda extranjera se trae al Perú y esto luego se convierte a soles y bueno, hay un ingreso importante, o en todo caso no se convierte a soles y hay un almacenamiento, una reserva de moneda extranjera, divisas, ¿no? Consecuencia de vender. Obviamente también nos genera acceso a nuevos mercados, ¿no? El hecho de exportar nos permite diversificarnos, ¿no? Una empresa que exporta, por ejemplo, café, chanchamayo, arándano, espárrago, ¿no, profesor? Tiene acceso a nuevos mercados, no solamente al mercado norteamericano, al mercado asiático, como es el chino, o al mercado europeo, ¿no? O sea, siempre trae sus ventajas exportar. Y obviamente genera competitividad y reconocimiento. Hay muchas empresas peruanas
que generan y que han ganado premios a nivel internacional. Por ejemplo, pregunta, en la selva alta, ¿cuáles son esos cultivos que se exportan al mundo en la selva alta? Son básicamente dos, ¿no? O bueno, uno en todo caso que es clave ahí, en la selva alta. ¿Cuál es? Estefano Castro. El cacao. El cacao es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? El cacao. Y el café también, ¿ah? El cacao, chanchamayo, siempre se menciona, ¿no? Ya, pues son, por ejemplo, productos que han ganado reconocimiento a nivel mundial, ¿no? El Perú es uno de los países con mayor reconocimiento en el tema del café, en el tema del cacao. Y no solamente son los únicos, en el tema de las frutas también, arándanos, verduras como espárragos. Bueno, eso ligado al tema agro, pero también tenemos otros sectores. Entonces, profesor, la exportación es lo que el Perú le vende al mundo. Y nosotros le vendemos bastante, bastante al mundo. Por eso que muchos se quejan de ese modelo económico que tenemos, que si bien es importante vender, pero solamente vendemos materia prima, dicen, no vendemos industria. No es que en el Perú se fabriquen computadoras, autos y ya le vendamos un auto al mundo, no es así, dicen algunos, ¿no? Entonces nuestra actividad comercial de tipo exportación está ligada al rubro minero. El Perú es un país minero por naturaleza, tenemos una gran cantidad de minas, por ejemplo, Antamina en Ancash, Yanacocha en Cajamarca, Marcón en Ica, Cazapalca en Lima, la refinería de La Oroya, y tenemos muchas. Pero, profesor, por ejemplo, acá tenemos una de ellas, ¿no? Uno de los productos que más vende el Perú o exporta es el cobre, ¿no? Es uno de los productos emblema en cuanto a la minería, el cobre. En cuanto a la pesca, el Perú procesa una gran cantidad de derivados. La pregunta es, ¿cuál era el pescado industrial por naturaleza en el Perú? Lo vimos en clase pasada también. ¿Cuál era ese pescado industrial? Cubas. ¿El escabeche? ¿El escabeche? El escabeche es un plato, ¿ah? No, me confundí. Hay un pescado por naturaleza que genera y que se usa mucho en el tema industrial. ¿Cuál es ese pescado? Mari Ramos. ¿Anchoveta? A ver, Mari Ramos. Muy bien, la anchoveta, Mari Ramos, ¿no? Y la anchoveta tiene una gran cantidad de derivados. La harina, el aceite, y es otro de los productos que también se exporta, profesor, en el rubro pesquero, ¿no? Aprovechando también el tamaño de nuestro mar. Y en el sector agropecuario también tenemos otro producto, como cuál, profesor Luis. Por ejemplo, está muy de moda el espárrago, está muy de moda los arándanos, está muy de moda la palta, ¿no? El espárrago sobre todo. Entonces, estos tres son elementos que uno exporta considerablemente. Minería, pesca y agropecuarios. Cobre, anchoveta y espárrago, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente, ¿ah? Son productos siempre de exportación. Entonces, profesor, ¿y esto qué genera? Lo que te he mencionado, divisas, aumenta la producción, genera trabajo también, eso es importante. Aunque se debe tener idea de que así como genera trabajo, en algunos casos ha podido generar ciertos conflictos, ¿no? Paro agrario exigiendo mejores condiciones, el paro minero en algunos casos pidiendo minería no, agua sí, y en el tema de la pesca, si bien es uno de los emblemas, ¿no? Aprovechando el mar peruano de las 200 millas. Bueno, la otra cara de la moneda es el tema de la importación. Es la otra cara de la moneda. Si la exportación son las ventas que realiza un país, la pregunta es, ¿qué es la importación? Levanta tu manito. Mari Ramos. Las compras que realiza el país. Claro, es todo lo contrario, pues profesor, es la otra cara de la moneda. Por exportación entiendo todo lo que yo voy a vender, ¿no? Pero por importación voy a entender todo lo que yo voy a comprar. Compras que realiza un país, ¿no? Y estas compras que realizamos van a generar algunos elementos, como por ejemplo, profe, hay cosas que en el Perú no se producen y que se necesitan de manera vital para poder justamente producir de repente la harina, para poder de repente generar el cobre o refinar el cobre, para poder producir más rápido el espárrago, ¿no? En el Perú, por ejemplo, no hay tecnología de punta, no hay maquinaria de punta, y para inclusive hacer algunas herramientas o máquinas, se necesitan algunos insumos que en el Perú no hay. Y no hay que, no significa que no hay porque es muy caro, no, simplemente que el Perú no tiene
la capacidad hasta el momento de poder producirlos. Y cuando digo la capacidad no significa que el peruano sea bruto, no pueda, no, sino que no hay una capacidad logística, no contamos con los medios, la infraestructura y sobre todo, y lo más importante, la inversión. Es una crítica siempre al Estado, ¿no? El Estado no invierte o no promueve industria en el Perú. Y tú lo viste ya en clases pasadas. No se promueve la industria, sobre todo pesada, en el Perú, ¿no? Es más rentable, dicen los economistas, muchos, importar, ¿no? Es mejor importar. ¿Para qué vamos a producir? No, hay que importar. Pero bueno, recuerden ustedes que esto de la tecnología es básico para que un país se desarrolle, ¿no? Y obviamente para poder producir tecnología se requiere tener una buena educación, ¿no? Darle mucho énfasis a las ciencias, se requiere eso. Y para que la gente aprenda y se eduque, tiene que estar bien alimentada, pues. Y lamentablemente hay índices de desnutrición en muchas partes del Perú. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, profesor, nosotros le compramos al mundo insumos, tecnología y maquinaria. Eso le compramos, obviamente llega por vía marítima, en algunos casos llegan buses, autos, máquinas, y es difícil a veces que pueda llegar en aviones, ¿no? Llegan por lo general en vía marítima y desembarcan en la aduana del Callao. Bueno, ¿qué más tenemos, profesor? La importación genera competencia, ¿no? Cuando un producto del extranjero llega al Perú y ingresa al mercado peruano o al mercado local, empieza la competencia con los productos nacionales. Y eso es bueno. Pregunta, ¿por qué es bueno la competencia? A ver, según tu lógica. ¿Por qué es bueno si yo quiero comprarme un pantalón, encontrar variedad de pantalones? Pantalones de Gamarra y pantalones de repente de Estados Unidos o de China. ¿Eso por qué sería bueno? ¿Por qué es bueno siempre la competencia en Núñez Macedo? Porque te obligaría a explotar tu potencial y hacerlo mucho mejor de lo que lo estás haciendo ahora. Claro, una de esas cosas es el tema del potencial. Cubas, Las personas buscan calidad cuando lo encuentran y como dijo mi compañera, las personas se van a esmerar más en hacerlo y que esa persona se interese en comprar lo que tú estás ofreciendo. claro, también genera competencia y obviamente un mejor acabado. Pero un tema importante también es en el tema económico, ¿ah? Cuando hay competencia, los productos siempre van a ser bajos. Cuando no hay competencia, los productos son caros. ¿Por qué? Porque una sola empresa los vende, pues. Entonces tú quieres ir a conseguir ese celular y no lo tiene nadie, ni Movistar, ni Claro, nadie, solo lo vende Vitel. Se vas a Vitel y te venden a 2.000 soles, ¿no? Pero si viniera ese celular y lo vendiese Claro, Movistar, Vitel, Entel, ese celular podría costar 400 soles. Esa es una de las grandes ventajas. Y eso es lo que ayuda a que los monopolios disminuyen, ¿no? O disminuyan en este caso. Bueno, otra de las cosas que genera la importación es que en épocas de crisis, imagínate que existe un fenómeno del niño como normalmente pasa en el Perú. La agricultura no se da abasto para tanta gente. Y bueno, podemos importar como normalmente se hace en épocas de crisis. Se importan algunos alimentos que en el Perú se producen, pero por ese fenómeno del niño, la producción ha sido bien baja, ¿no? Ayuda a eso. Bueno, ¿cuál es la parte negativa de importar? Que puedes generar la competencia a la producción nacional y en algunos casos puede generar una crisis. Por ejemplo, los empresarios de Gamarra siempre se quejan de la ropa china, que no deben permitir que venga, que deben subirle los aranceles para que estos productos valgan más caro, porque compiten de manera desleal. A veces la gente por lo barato compra ropa china y genera crisis a nosotros que somos producción nacional, ¿no? Y pérdida de divisas, pues obviamente. Cuando el Perú compra en el extranjero, tampoco no va a comprar en soles. El Perú compra en dólares. Si compra, obviamente, a Estados Unidos. Compra en euros si va a Europa. Compra en yuanes si va a China. Imagínate cómo hemos comprado vacunas. ¿Cuánta de plata hemos gastado? Eso, por ejemplo, muchos no piensan, ¿ah? Uno dice, ya, que venga mi vacuna, pero a ver, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Y cuánto hemos gastado en las vacunas? ¿No? Eso es importante también. Bueno, acá tenemos un dato interesante elaborado por la SUNAT. Estructura de las importaciones peruanas en el periodo enero y marzo del 2020. O sea, hace poquito, ¿ah? El año pasado. ¿Qué significa, profesor? Es decir, ¿a qué países les compramos más? Bueno, el Perú le compra, como hemos visto en el video, ¿no? Le compra más a China, le compra también a Estados Unidos,
le compra también a Argentina, a México, ¿no? O sea, le compramos a Brasil incluso. Ahí están los mercados que usualmente el Perú va, toca la puerta y dice, véndeme, ¿no? Véndeme. Ya llama la atención que en Latinoamérica le compramos a Brasil y México, por ejemplo, ¿va? Llama la atención. Y que obviamente Estados Unidos siempre, China siempre y Brasil también, ¿no? Bueno, mis estimados y queridos alumnos de segundo y secundaria, el mejor salón del Basadre, nos vamos a quedar acá. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo. Chau, chau. Chao, profesor. Chao, profesor, Chao, cuídese. profesor.